Si fuera PVC, la C sería ¿cuánto? 150, que es la correspondiente a PVC. O sea, no tiene influencia tiene influencia, pero como vamos a trabajar con el valor de C, en vez de si fuera de PVC, ustedes trabajan con 150. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las suposiciones que vamos a hacer para el cálculo? Bueno, en primer lugar, como podemos ver acá, el diámetro de las tuberías para cada tramo que corresponden en cada circuito ya nos los dan, y la longitud también. Nos dicen, por ejemplo, que este tramo de AB tiene 600 metros de longitud y el diámetro que tiene ya es de 6. Desde el momento en que nos están dando los valores de diámetro, significa, recuérdense ustedes, que nosotros podemos enfrentarnos cuando estemos trabajando como profesionales, cuando ustedes estén trabajando como profesionales, a tres casos específicos. Una que es más fácil, que lo llamen y le digan, hágame el diseño de esta red para esta área. Eso es lo más simple, porque usted parte de nada para que usted elabore el proyecto. Es muy sencillo. El otro problema que pueden enfrentar ustedes es que les digan, es que les digan, miren, esta red ya existe. Por ejemplo, lo llama Warner y le dice, quiero que me haga el cálculo de la red que tengo actualmente en existencia. Este es este caso, donde ya, como nos dan los diámetros, nos dan las longitudes, nos dan los caudales, quiere decir que ya esa red existe, y lo que tenemos que ¿qué cosa es? Comprobar si para esas condiciones la red cumple con los requisitos de la norma. O sea, cumple con los valores de las presiones mínimas en el nodo crítico recomendado por la norma y cumple con el valor de la presión máxima que nos recomienda la norma. Eso es un caso de una revisión o cálculo hidráulico de un proyecto ya en existencia. Y hay una tercera opción, una tercera alternativa que le pueden decir, como me pasó en Warner, como me pasó en el torno, que me llamaron y me dijeron, quiero que me calcule la red, pero además quiero que me haga el cálculo para esta nueva área que ya está creciendo en urbanizaciones y quiero ver cómo se comporta eso. O sea, a partir de una resistente, ampliar el área de cobertura. Esa es la más compleja. ¿Está claro? Porque ahí usted tiene que hacer algunas modificaciones en la resistente para que el agua llegue con las cantidades y las presiones requeridas en las nuevas ampliaciones. ¿Está bien? Esos son los tres casos que usted puede enfrentar en su vida profesional. Este ejemplo cae en el medio. No es una red nueva, porque no me están diciendo diseñe desde el momento que me están dando longitudes, me están dando diámetros, ya es una red en existencia, y me están diciendo compruebe si esta red cumple con los requisitos que establece la norma. ¿Está bien? Es simular hidráulicamente la red. Por otro lado, me dicen que la red está constituida por dos circuitos, o sea, dos circuitos. Siempre tienen que tener presente que se considera un circuito o una malla cuando como mínimo tenemos 3 tuberías. O sea, para que sea un circuito tiene que estar cerrado. Usted puede tener una malla que tenga más de 4 tuberías, pero nunca menos de 3. Porque para formar un circuito cerrado o una malla, mínimo tiene que tener 3 tuberías. Ahora, usted puede tener una malla que tenga varios tramos, ¿ves? Eso. O sea que está compuesto por más de 4 tuberías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede estar compuesta por más de 4 tuberías, pero como mínimo, para considerar una malla, tenemos que tener 3 tuberías. Entonces, aquí tenemos 2 mallas o 2 circuitos, donde cada una de ellas consta de ¿cuánto? De 4 tuberías en este ejemplo. ¿Está bien? Por otro lado, dice que los consumos parciales requeridos en cada tramo
ya están calculados y que su valor se indica en el nodo al final del tramo con una flecha que sale del nodo. Fíjense aquí que dice, hay una flechita al final del nodo, dice, cuando usted vea una flecha que entra, quiere decir que es un ingreso de agua a la red, es un punto de alimentación. Una red puede tener varios puntos de alimentación, no solo tiene uno solo. Por ejemplo, en Warner tienen 8 estaciones de bombeo. Entonces, en el punto donde ingresa cada una de esas estaciones de bombeo es un punto de alimentación de la red. O sea que tiene 8 puntos de alimentación de la red. En este caso nos están diciendo que hay un solo punto y que el caudal que ingresa es 30,10 litros. ¿Está claro? Que es lo que demanda todos los usuarios de la red. Ahora, nos están indicando al final del tramo con una flecha que sale aquí, por ejemplo, en el tramo AB, nos dice al final del tramo que se quedan 9,30 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Que en ese tramo, cuando se calculó el caudal para los domicilios, los comercios, las instituciones o las industrias que existen en ese tramo, ellos van a consumir 9,30 litros por segundo de los 30,10. Esto lo vamos a aprender cuando veamos la metodología general más adelante. ¿Está bien? Cuando veamos la metodología yo les voy a enseñar cómo se calcula. Inclusive les voy a dar una tablita para que ustedes aprendan a calcular ese valor que se coloca al final del tramo, que es el caudal que se consume en un tramo. Pero ustedes lo saben calcular, porque no es más que la suma del consumo máximo horario, que es el domiciliar, más el consumo comercial, institucional, industrial. Y bueno, en el caso de que la población sea mayor de 10.000, es de incendio. ¿Está bien? Bueno, y noten este ejemplo como la tubería CD es común a ambos tramos. Esas tuberías que son comunes a ambos tramos son las que me van a dar las pautas si mi cálculo yo lo voy haciendo bien o mal. ¿Por qué? Porque cuando yo calcule un valor para el circuito 1, para la tubería 4, que es el tramo CD, cuando yo calcule en el circuito 2 ese mismo valor para la tubería 4, tiene que ser igual, solo que con el signo cambiado. Entonces, cuando no sean iguales los dos valores, para las tuberías comunes quiere decir que yo me he equivocado en el cálculo. ¿Está bien? Es una forma que ustedes tienen de comprobar si va bien su cálculo o no. Bueno, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para aplicar el método de Hardy-Cross? Bueno, lo primero que debemos hacer, esta metodología que yo le estoy dando es aplicable a cualquiera de los 3 casos, pero está hecha como para que cuando usted no tiene nada, empiece a diseñar. ¿Está claro? Lo primero que debemos hacer es numerar los nodos, las tuberías y los circuitos. Evidentemente que en este ejemplo ya eso está enumerado porque es una red que existe. Entonces, a los efectos de este ejemplo, el que lo diseñó o el que lo calculó consideró a los nodos por letras, a las tuberías las consideró con números, a los tramos de tuberías, y a los circuitos con números romanos. Yo les recomiendo de que siempre los nodos los numeren con números. ¿Está claro? Porque el abecedario se le va a quedar corto. Va a tener que termine el abecedario y va a empezar entonces A, B, B, C, C. Sin embargo, los números no. Imagínense que tengan una red con mil circuitos y cada circuito tenga 4, va a tener 4.000 nodos. ¿No ves? Entonces el abecedario se le queda corto. Entonces siempre lo numeran. Y las tuberías, lo que yo hago en los proyectos cuando lo calculo,
es lo siguiente. Vamos a retomar este mismo ejemplo. Este mismo ejemplo que está conformado por una red por dos circuitos. Entonces, yo le llamo siempre la tubería que contornea la red, siempre, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama la tubería que anilla, contornea o encierra la red? Uy, no están estudiando. Voy a hacer zafra. Oh, como conductora. La tubería principal, si no Juana es su hermana. Entonces, la conductora es la que lleva el agua. Mira, la conductora aquí sería esta, mira. La que traería el agua, si es que el tanque no estuviera aquí, estuviera lejos, sería esta que viene de acá, que trae el agua a la red. La que anilla, la que contornea, se le conoce como tubería principal. Y las que salen de las principales para conformar las mallas o los circuitos, por eso es que yo tengo puesto ahí el color azul, serían las tuberías secundarias. Y nosotros en un cálculo solo llegamos hasta las tuberías secundarias. Porque las tuberías distribuidoras se consideran tuberías de relleno. Entonces, cuando yo hago un proyecto, por ejemplo, yo a esta tubería, en vez de llamarle 1, le llamo tubería principal número 1, porque es principal. A esta le llamo tubería principal número 2, tubería principal número 3, tubería principal número 4, tubería principal número 5. Y esta sería mi tubería secundaria 1. ¿Entiendes? Entonces eso me permite ponerle a los nodos, por ejemplo, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6 y listo. Para que ya no se confundan y la tubería la nombro con el tipo de tubería que es. Entonces ya yo sé que cuando yo voy a TP1, ya yo sé que es una tubería principal, que es de las que encierra o anilla o enmarca el área de cobertura. Pero bueno, en este proyecto se les ha llamado a los nodos con letras A, B, C, D, E y F y a las tuberías con números. ¿Está bien? Y vamos a seguir con esa línea. Bueno, en el segundo paso, una vez que ya yo nombré los nodos, las tuberías y los circuitos, ahora procedo a realizar la distribución de los caudales. Y estas son las condiciones supuestas. Lo que yo voy a suponer, que es lo que Hardy Cross dice, cuando usted suponga los caudales y el sentido de circulación, puede ser, estoy seguro, que usted se va a equivocar. Y yo se lo voy a corregir. Con el diferencial de caudal Q pequeñito, el error de caudal, y con el signo negativo delante, el error en el sentido de circulación. ¿Me están siguiendo? Entonces, para ello, yo les sugiero, miren, usted va a encontrar en los libros que dice que si en el entorno del área este es mayor, que yo me olvido de todo eso. ¿Saben por qué? Porque cualquier suposición que cualquiera hagamos, al final Hardy Cross nos va a llevar todo al mismo resultado. Mientras más cercana sea la suposición al valor real, menos iteraciones vamos a hacer. Esa es la única diferencia. Pero al final, todos vamos a converger en el mismo punto. Entonces, yo particularmente, no cuando aplico Hardy Cross, porque yo no lo aplico. En mis proyectos aplico el software, los software grandes. Entonces, yo lo que digo es, me baso en la primera ley que dice que la suma de los caudales salientes en un nodo tiene que ser igual al caudal entrante. O el caudal entrante tiene que ser igual a la suma de los caudales salientes. Por ejemplo, aquí vengo yo y digo ya, porque en este momento yo solo no estoy fijando
los caudales o suponiendo los caudales que van a pasar por los tramos, sino que conjuntamente estoy suponiendo el sentido que va a seguir el agua dentro de la red. ¿Está claro? Entonces, yo digo, aplicando la primera ley, si por aquí entran 30,10 litros, por aquí se va la mitad y por aquí se va la otra mitad. Digo, 15,05 por ambos lados. Pero cuando yo digo que por aquí se va la mitad, ya yo estoy afirmando que el flujo va desde el nodo A hasta el nodo B. Y cuando digo que aquí se va la otra mitad, en esta tubería va la circulación desde A hasta C. ¿Me copian? Yo no solo estoy haciendo la distribución de caudales, sino paralelamente estableciendo mi sentido de flujo. Que yo no estoy seguro que eso sea la verdad, pero estoy confiado de que Hattie Cross me lo va a corregir. ¿Está claro? Entonces ella puede decir, por aquí se van 10 y por aquí se van los otros 20,10 y no hay problema. ¿Cuál va a ganar al fin? No es que cuál va a ganar al final, cuál llega, a los dos vamos a llegar al mismo resultado. Solo que si ella supuso una condición más cercana a la real, va a tener menos iteraciones que la que te cuento. Pero los dos vamos a llegar al mismo lugar. ¿Está bien? Entonces, me vengo por acá. Por aquí yo dije que va a pasar 15,05. Pero en este tramo, ¿cuánto se va a quedar en el tramo AB de esos 15,05? O sea, que la gente lo va a sacar de las acometidas. Se va a quedar 9, la verdad no lo veo los números. Sí, 9,30. ¿No ven? Entonces digo, si por aquí vienen 15,05 y se va a quedar 9,30, 15,05 menos 9,30, eso me da 5,75 que yo digo que va a venir en esta dirección. ¿Me copiaron? Me vuelvo para acá. Digo por acá. Por aquí vienen 15,05. Pero aquí, ¿cuánto se va a quedar en el tramo AC? 7,60. Entonces digo 15,05 menos 7,6 me da 7,45. Lo cual voy a decir, la mitad va a venir para acá y la otra mitad va a venir para acá, que es 3,725 para ambos lados. Ahora, vengo por aquí, 3,725 y por aquí 5,75, lo sumo. ¿Cuánto se queda en estos dos tramos? Lo que sale aquí que son 2,50. Entonces, 5,75 más 3,725 menos 2,5, eso me da 6,975, ¿no? Que es lo que va a seguir para acá. Ahora vengo por acá, 3,725 y en este tramo se queda 4,30. Evidentemente que no alcanza el agua. Entonces tengo que venir por acá, 6,975 menos 6,40. Entonces me quedan 5,75 que van a venir para acá. Si sumo 3,725 más 0,575 me da 4,3, que son los menos 4,3 que tiene el consumo en ese nodo y me hace balance ¿cuánto? 0. ¿Está claro? Con lo cual me ratifico de que la suma de los caudales salientes al final de cada tramo tiene que ser igual a ¿quién? Al caudal que ingrese a la red. ¿Me copiaron? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, esta es mi condición supuesta, la que yo he supuesto. ¿Esa es la verdad de lo que ocurre? No. Ahora voy a aplicarle Hattie Cross para que Hattie Cross me corrija en qué me he equivocado y me dé la última versión que está real. ¿Está bien? Entonces, en el tercer paso voy a calcular el diámetro de cada tramo que satisfaga las velocidades recomendadas como máxima y mínima para las redes de distribución. Aquí hago una pausa. Voy a calcular el diámetro. Pero fíjense ustedes
que yo partí ya en este ejemplo de que conozco el diámetro. Entonces, en este ejemplo, yo no tengo que calcular el diámetro porque ya lo conozco. ¿Cuánto es que calcularía el diámetro? Lo calcularía cuando tengo una red nueva, que no conozco diámetro, y entonces yo voy a suponer cuál debe ser el diámetro de cada tramo de tubería a partir de considerar qué cosa, mi velocidad de circulación permitida en las redes, donde me dicen que la velocidad mínima en una red según la norma nunca puede ser menor a 0,3 metros por segundo y no puede ser mayor a 2 metros por segundo para evitar problemas en las acometidas, en el ingreso del flujo a las acometidas, como le expliqué. Entonces, esta es la desventaja más grande que tiene Hardy-Cross, que como él es un método que solo te permite una sola incógnita, entonces aquí usted tiene que fijarse un diámetro. El resto de los software que utilizan en el método de Newton-Raphson, como es un sistema, una solución de un sistema matricial, ellos te permiten tener varias incógnitas. Y el diámetro es una incógnita. Y ellos te calculan cuál es el diámetro mínimo que te hace cumplir con la velocidad y la presión en la red. Por eso es que sus proyectos los resultados de su aplicación son mucho más económicos que Hardy-Cross. Porque Hardy-Cross, a mí no me queda más que utilizar esta expresión, que es la expresión de continuidad, donde Q es el caudal que va a circular por el tramo que voy a analizar y le voy a dar el diámetro, y B es la velocidad. Entonces, lo que se recomienda es utilizar aquí, para definir el diámetro, una velocidad media. Una velocidad media. ¿Me entienden? Y la velocidad media no tiene por qué ser la óptima. ¿Está claro? No es la mínima que te puede garantizar la economía en tu red. Utiliza una velocidad media que se adopta igual a 1,15. ¿Por qué utilizo una velocidad media? Miren, yo estoy diciendo, miren acá, yo estoy diciendo, claro, en este ejemplo ya los diámetros me lo dan, pero yo estoy diciendo que por aquí pasan 15,05 litros por segundo. Ahora, yo voy a calcular el diámetro para la tubería AB, y el diámetro de la tubería AB va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 4 veces Q, donde Q lo tengo que expresar en metros cúbicos por segundo, o sea que lo tengo que dividir entre 1000, y entonces eso me va a dar 4 que multiplica al caudal, que es 0,01505. 1, 2 y 3. ¿Está bien? Dividido, como bien dice ahí, pi que es 3,1416, multiplicado por la velocidad media que voy a adoptar 1,15. Esto me va a dar un valor de diámetro. Pero yo ese valor de diámetro lo he calculado con mi caudal supuesto. Atiendan acá, no lo voy a repetir 2 veces. Estoy medio ronco ya. Ese caudal este diámetro yo lo he tenido con mi caudal supuesto. Hardy-Cross está seguro de que cuando usted aplique Hardy-Cross, ¿puede o no variar este caudal? Puede variar. Este lo va a ajustar con el diferencial de caudal. Entonces, cuando yo hago esto aquí, que varío mi caudal, aquí fíjense, yo tengo que mi diámetro al cuadrado es igual a 4 veces Q sobre pi por B. Entonces, cuando yo calcule mi nuevo diámetro, yo voy a calcular mi nueva velocidad, que va a ser igual a 4 veces Q partido pi
por D al cuadrado. Y este valor de D que yo voy a adoptar aquí, ¿cuál va a ser? El que me dio definitivo Hardy-Cross. Ahora, yo estoy trabajando con una velocidad media que es 1,15. Mi mínimo es 0,3 y mi máximo, ¿cuánto es? 2. Supongamos que cuando Hardy-Cross me corrigió este caudal, me dio un valor menor. Si me da un valor menor de diámetro, me va a dar como una velocidad como mayor. Pero yo voy a caer en un rango entre 1,15 y 2. Porque si me voy fuera de 2, no sirve el cálculo que hice en Hardy-Cross y tengo que repetirlo de nuevo. Ahora, si yo trabajo con un valor medio, yo tengo un margen para si este valor me da, por ejemplo, mayor, la velocidad me va a dar menor. Y tengo un margen entre 1,15 y 0,3 para no salirme de eso. Por eso es que se trabaja con la velocidad media y no obtienes realmente el diámetro óptimo, que es el mínimo, el más económico. Y obtienes un valor de diámetro aceptable que te cumple con la velocidad, pero no te sacan los proyectos más económicos. Eso es lo que hace el método de Newton-Raphson con los grandes software. Que el diámetro es una variable y te va iterando hasta buscar aquel diámetro que le garantice la presión mínima en el nodo crítico. Y eso te va a dar el menor diámetro posible, económico. Esa es la diferencia aquí. Hay un programa que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es el LOOP. Yo lo tenía, pero debo tenerlo en un rato, que es la aplicación de Hardy-Cross. Es Loop, si no me recuerdo es con P, así. Búsquenlo si quieren, ustedes que son dañinos en internet, porque ese es un programa que es gratuito, uno lo baja y eso. ¿Qué es la aplicación de Hardy-Cross? Me puedo equivocar en el nombre, creo que es Loop con P. Bueno, seguimos. ¿Se entendió, señores? En este ejemplo, yo no voy a hacer eso. Esto tendría que hacerlo para todos los tramos y voy a obtener el diámetro correspondiente. En este ejemplo me dan ya el diámetro de cada tramo porque es una red que está construida y no tengo que hacer ese cálculo. Pero en un proyecto nuevo sí lo tengo que hacer. ¿Alguna duda hasta ahí? No hay duda. Bien, seguimos. En el cuarto paso ya yo voy a aplicar o efectuar el método de Hardy-Cross. Para aplicar el método de Hardy-Cross, yo voy a tener que solucionar esta planilla, donde la planilla tiene, en primer lugar, de la columna 1 a la 5, yo voy a levantar la información de la red, de la que tengo. La que yo tengo ahí en el planito. De la columna 6 a la 9, que son las condiciones supuestas, yo voy a levantar ¿qué cosa? El caudal que yo supuse. Cuando voy a este tramo, el caudal que yo supuse, 15,05, llevado a metro es 0,01505. Y esa es mi condición supuesta, que le voy a llamar sub 0, con el subíndice sub 0, que es la suposición que yo hice. ¿Está bien? Y a partir de ahí voy a aplicar tantas correcciones hasta que logre que mi diferencial de caudal cumpla con el error de cierre de que tiene que ser menor o igual que 0,1 litros por segundo. ¿Está claro? Entonces, ¿cuántas correcciones tendré? Depende de cuán lejos yo supuse los valores de caudal. Mientras más lejos, más corrección. Mientras más cerca, menos corrección. En este ejemplo, si mal no me equivoco, se resuelven 6 correcciones. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver ahora la memoria de cálculo para resolver la planilla de Hardy-Cross. Vamos a ver la primera parte, donde vamos a ver lo que es la información sobre la red, de la columna 1
a la 5, que es lo que ponemos. Bueno, en la columna número 1, lo que se coloca es el número de los circuitos que tenga la red. ¿Está claro? Estos circuitos como mínimo deben tener 3 tuberías. No pueden ser 2 porque si no queda abierto y no hay una malla o un circuito. A ver, aquí uno va a poner el número de circuitos que tiene. ¿Cuántos circuitos tenemos acá? 2. Circuito 1 y circuito 2. ¿Está claro? Ahora imagínense hasta 1000 circuitos, es una locura, es terrible. Bueno, en la columna número 2 vamos a colocar el número de la tubería que compone ese circuito. Para el circuito 1, ¿cuántas tuberías lo compone? En este ejemplo, 4 tuberías. Entonces, las tuberías que lo componen son la 1, la 2, la 3 y la 4. Y ponemos aquí el número de tuberías que lo componen. Debajo de esta última fila donde está el último número de tuberías, vamos a dejar una fila y después una en blanco donde nos va a separar los resultados del circuito 1 de los resultados del circuito 2. Por comodidad, por facilidad, para no perdernos en la mezcla de números. ¿Está bien? Ahora, ve aquí en este caso, por ejemplo, cómo la tubería 4 pertenece a los 2 circuitos. Por lo que el resultado que yo tenga para la tubería 4 en el circuito 1 tiene que ser igual al resultado que obtenga para la tubería 4 en el circuito 2, y vamos a ver que solo con signo cambiado. ¿Está bien? Bueno, en la columna número 3 voy a colocar la longitud para cada tramo de tubería. Entonces, la tubería 1, ¿qué longitud tiene? 600 metros. Señores, la longitud sale del AutoCAD. O sea, usted tiene un nodo aquí, tiene un nodo acá, pincha la paleta de distancia, marca aquí, el valor de la longitud es el que pone. Sale del AutoCAD. ¿Está bien? 600 metros. La tubería 2, 1200 metros. La tubería 3, 900 metros. Y la tubería 4, 700. Y lo mismo para el circuito 2. Pongo la longitud de cada tramo de tubería o de tubería como tal. No hay duda, ¿no? Bueno, en la columna 4 vamos a colocar el diámetro de cada tubería y que supuestamente deben haber sido obtenidos en el paso tercero. ¿Está claro? En este ejemplo ya no los daban, no vamos a colocar los diámetros que nos dieron. Entonces, miren acá, para la tubería 1, 6 pulgadas, 150 milímetros, que llevado a metros son 0,15. Porque lo dividimos entre 1000, ¿no? Ahora, para la tubería 2 son 100 milímetros, 0,10. Para la tubería 3 son 100 milímetros, por eso es que aparece en la tubería 3 0,10. Para la tubería 4 son 2 pulgadas, 50 milímetros, 0,05. Y se repite acá 0,05 para la 4, 100 milímetros, 0,10, 100 milímetros, 0,10 y esta es 50 milímetros, 0,05. Coloco los valores de diámetro en metros, porque me conviene colocarlo en metros, porque así lo voy a trabajar en la planilla. En la columna número 5 voy a colocar el valor de la C de Hazen-Williams. En este caso voy a colocar el valor de la C de Hazen-Williams. Como me dijeron que todas las tuberías eran de acero y la C es 140, le coloco por punta. 110, perdón. Y al inicio creo que era 140, estoy loco.
Yo fui el que me cogió la 110 en un corrientazo y me dejó. ¿Ya? Me electrocuté. Ya. Bueno, 110. Para PVC 150. Y bueno, coloco, como todas tienen el mismo valor de C, porque todas son de acero, el mismo valor de C. Ahora vamos a la otra parte de la tabla, que son las condiciones supuestas. Nótese como para esta condición que es supuesta, yo le coloco el subíndice sub 0 a todas las variables que se calculan, de manera que se identifiquen que los resultados que se obtienen pertenecen a esta condición supuesta. Ahora, vengo a la columna 6. Voy a colocar ¿qué cosa? El caudal que circula por cada uno de los tramos de tubería. ¿Está claro? Fíjense que le llamo Q sub 0. Ese valor de caudal a mí me interesa sustituirlo en metros cúbicos por segundo por el cálculo que voy a hacer en la planilla. Ahora, aquí hay algo que es importante. Recuérdense el convenio de signo de Hardy-Cross, que dice todos aquellos caudales y sus pérdidas asociadas que vayan a favor de las manecillas del reloj, signo positivo. Todos aquellos caudales y sus pérdidas asociadas que vayan en contra de las manecillas del reloj, signo negativo. Entonces, aquí no nos podemos olvidar del signo, porque recuérdense que ese signo menos, con el menos que tiene delante la fórmula, se puede convertir en más. ¿Está bien? Bueno, entonces, venimos acá. La tubería 1, ¿qué caudal tiene? 1505. ¿En qué sentido circula el flujo? Positivo a favor de la manecilla del reloj, entonces es más 0,01505, porque lo he dividido entre 1000. ¿Está bien? Porque un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Está bien? La segunda tubería, la del tramo, la tubería 2, es 1505. ¿En qué sentido circula? Contrario a las manecillas del reloj. Entonces le pongo menos 0,0015. En la tubería número 3, 5,75, como a favor de las manecillas del reloj, 0,00575. La tubería 4, en el circuito 1 circula contraria a las manecillas del reloj, entonces menos 0,00373. Ya le lo aproximé 2,5 a 3. ¿Está bien? Ahora, la tubería 4 para el circuito 2, ¿cómo funciona? A favor de las manecillas de reloj, por eso es positivo, 0,00373. Miren que tiene el mismo valor con signo cambiado. La tubería 5, es contraria a las manecillas de reloj, menos 0,0073. Y así sucesivamente. No hay duda, ¿no? Ya. Vamos ahora a la columna número 7. En la columna número 7 yo voy a calcular las pérdidas de carga para cada tramo de tubería. Voy a calcular las pérdidas de carga para cada tramo de tubería y le llamo HF sub 0. Recuérdense, en la red mallada o cerrada solo se consideran como pérdida de carga las pérdidas longitudinales o por fricción. Y las pérdidas menores se desprecian. Si estuviéramos calculando una red ramificada o abierta, sí se consideran las menores. Entonces, para calcular la pérdida de carga, vamos a utilizar la fórmula de Hazen-Williams, que me dice que la pérdida de carga es igual a 10,643 que multiplica al caudal, que ese caudal es el que circula por el tramo que estamos calculando de la pérdida, dividido C, que es 140, multiplicado por el diámetro que le corresponde a ese tramo que calculamos, en este caso nos lo dan,
todo elevado a la 1,852 y multiplicado por la longitud del tramo. ¿Está bien? No sé si no hay ejemplos ahí. Vamos a poner un ejemplito para que lo vean. A ver. Miren acá. Vamos a calcular las pérdidas de carga para la tubería 1. ¿A qué es igual la pérdida de carga? 10,643 que multiplica a el caudal. ¿Cuánto es el caudal por el tramo 1? 0, le ponemos el signo positivo 0,01505 dividido en C 110 multiplicado por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro en metros? 0,15. Ese 0,15 está elevado a la 2,63. Y todo esto entre paréntesis o entre corchetes elevado a la 1,852 multiplicado por qué longitud, la del tramo 1, que son 600 metros. Eso me da una pérdida en el tramo 1 que ahí dice que es de 4,60 metros. No me vengan a decir que a mí me dio 4,68 o 4. Es que ustedes saben que el Excel toma o la organiza decimales, ¿no? Entonces le va a dar diferencia con la calculadora. Ahora, aquí, acuérdense del convenio de zinc. Las pérdidas y los caudales asociados que siguen a favor de las manecillas de reloj son positivos y las pérdidas y los caudales contrarios a las manecillas de reloj son negativos. Si usted aquí, cuando vaya a calcular el 2, que le da que es negativo, le pone signito aquí, más por menos, le va a dar la pérdida negativa. O sea, si el caudal es negativo, la pérdida asociada tiene que ser obligatoriamente negativa. Si la pérdida es negativa, si el caudal es positivo, la pérdida le va a dar positivo. Ese signo menos es el que va a utilizar para corregir con el menos delante de la fórmula el sentido de circulación. El signo menos no quiere decir que el caudal es negativo, que la pérdida es negativa. No, solo que el signito menos o el más dice que va más a favor de la manecilla de reloj y menos contrario a la manecilla de reloj. Lo único que te significa el signo menos es el valor del sentido de circulación del fluido. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, una vez que usted calculó, miren ustedes acá, la pérdida en la tubería 4 me da menos 85,37 en el circuito 1 y en el circuito 2 me da el mismo valor pero con signo cambiado. El hecho de que me dé el mismo valor quiere decir que mis cálculos están bien. ¿Está claro? No puede ser que aquí me dé 85 y aquí me dé 108. Jamás mi cálculo. ¿Está claro? Ahora, una vez que calcula las pérdidas para cada circuito, usted procede a realizar la sumatoria de las pérdidas en cada circuito, respetando los signos. O sea, 4,60 menos 66,24 más 8,36 menos 85,37 y eso me da menos 138,66. Esa es la sumatoria de las pérdidas. Ese valor es la sumatoria de las pérdidas. En el circuito 1 es igual a ¿cuánto? Menos 138,66, ¿no? Ahora, esta sumatoria, si ustedes se recuerdan la fórmula de diferencial de caudal que dice que es menos la sumatoria de ¿quién? Es la sumatoria de las pérdidas, ¿no? Sobre la sumatoria de 1,85
que multiplica a la sumatoria de las pérdidas sobre el caudal. Entonces, este valor que está aquí es el que usted va a sustituir aquí y aquí arriba, ¿no? Bueno, no, ahí. Esa sumatoria es ese valor. ¿Está bien? Ahora, en la columna 8, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Vamos a dividir la columna 7, 460, entre el caudal 0,015 y lo voy a multiplicar ese cociente por 1,85. ¿Está claro? Por 1,85. Y eso me va a dar un valor. Ahora, aquí, esta columna 8 siempre le va a dar positivo. Porque como usted está dividiendo la pérdida entre el caudal, si la pérdida es positiva, entre positivo le va a dar positivo. Pero aquí, como es negativo entre negativo, menos entre menos, da más. Siempre va a dar positivo. Los únicos valores que va a tener en ese caso con el signo negativo son el caudal y su pérdida asociada, dependiendo del sentido de circulación del flujo. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, eso calcula y al final de cada circuito le va a dar la sumatoria de 1,85 de HF0 entre Q0, que es este valor que usted va a sustituir aquí para obtener ¿qué cosa? El diferencial de caudal. ¿Se entendió? Ahora, fíjense ustedes acá. Bueno, aquí ya no tiene por qué dar, bueno, dan iguales. Miren aquí dan igual. Igualito, se mantiene, da el mismo valor. Entonces ya tengo esa sumatoria. Ahora estoy en condiciones de en la columna 9 calcular la corrección del flujo Q sub 0 por medio de la siguiente expresión, que es la que hemos estado viendo, que recomienda Hattie-Kroll. Entonces, diferencial de caudal Q sub 0 para las condiciones supuestas, yo lo voy a determinar por esta expresión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, para el circuito 1, Q sub 0,1 del circuito 1 va a ser igual a menos la sumatoria de las pérdidas, que es menos 138,66. No se pueden olvidar ni de este signo, y si este lo tiene tampoco. Dividido la sumatoria de 1,85, que es 53.740,68. Menos por menos da más. Por eso cuando usted efectúa este cociente le da 0,0026. Ahora, ese valor de Q sub 0 pequeñita, de diferencial de caudal, vengo aquí a la columna 9 y se lo voy a colocar a todas las tuberías de la columna, a todas las tuberías del circuito, a excepción de aquellas tuberías que sean comunes. Todas las tuberías que no sean comunes, le coloco 0,0026. Miren acá, la tubería 1 no es común, la 2 tampoco, la 3 tampoco, la 4 sí, lo dejo en blanco porque se sale de una doble corrección. ¿Me entienden? Lo mismo ocurre acá. Me dio el valor en el circuito 2, miren ustedes, menos la sumatoria de las pérdidas, que es 94,59 positivo, entre 54.000 o 544.457,16, más por menos da menos, me da menos 0,017. Lo voy a colocar en todas las tuberías, a excepción de la tubería que es común con otro circuito, que es la 4. Entonces coloco menos 0,0017 y dejo la tubería 4 en blanco. Pues ven con los cálculos, ¿no? Por eso le dice la de los cálculos. Lo que pasa es que mismo, mira, el Excel trabaja con todos los decimales. Entonces, que tú quieras ahora demostrar que ese valor te va a dar diferencia. Por eso le puse la coletilla en que empezara.
Bueno, ahora ¿qué me está faltando, señores? Obtener el valor de Q sub 0 para la tubería que es común a ambos circuitos, que es la tubería 4. ¿Cómo voy a obtener ese valor? Bueno. Para ello, ¿qué voy a hacer? En el ejemplo, la tubería 4 sirve a los dos circuitos, al 1 y al 2. Por lo que el valor de la corrección del circuito, de Q sub 04, que se colocará en el circuito 1 y 2, deben ser calculados de la siguiente forma. Para el valor de Q sub 0 del circuito 1, lo voy a calcular para la tubería 4 como el valor de Q sub 0 que obtuve en el circuito, en el 1, menos el valor que obtuve de Q sub 0 en el circuito 2. Entonces, si yo sustituyo aquí, ¿cuál es el valor que obtuve en el circuito 1? 0,0026, menos el valor que obtuve en el circuito 2, que es menos 0,0017, y le respeto en menos, porque menos por menos da más, y esto da positivo 0,0043. Y ese es el valor que coloco en la tubería 4 del circuito 1. Ahora, en el circuito 2, el valor del diferencial del caudal en la tubería 4 va a ser el caudal del circuito 2, Q sub 0 del circuito 2, menos el Q sub 0 del circuito 1, al otro que pertenece. Y entonces aquí va a ser el del circuito 2, ¿cuánto es? Menos 0,0017 menos el del circuito 1, que es positivo, 0,0026, y entonces esto da menos con menos se suma y me da menos 0,0043. Es el mismo valor, pero con signo cambiado. Ahora, ¿qué procede? Según ustedes. Vamos, que ustedes me dijeron que ya le habían dado Hardy-Cross, todo eso, ¿no? No. Es Palenque que se lo da, ¿no? El ingeniero Palenque, ¿no? ¿Qué procede ahora? Escucha, que Dios viene indio. No. Lo que procede ahora es comprobar que estos valores de Q sub 0 en cada tramo cumplan con el error de cierre, que tienen que ser menor o igual, como lo estoy expresando en metros cúbicos por segundo, 0,1 litro por segundo, lo llevo a metros cúbicos por segundo y me queda que tiene que ser menor que 0,0001. Les pregunto, ¿cumplen? No. Son mayores, entonces quiere decir que tengo que seguir esperando. ¿Está claro? Ahora, puede pasarme que me cumplan todos y que uno solo no cumpla. Igual tengo que volver a esperar. Todos tienen que cumplir. ¿Está bien? Eso es. Bueno, entonces, si se cumple, vamos a suponer que aquí ya se cumpliera, todos son menores que 0,0001, entonces aplico a las condiciones supuestas la primera corrección. ¿Qué significa? A este caudal le aplico la corrección de Q sub 0 y voy a tener el Q sub 1, que sería el definitivo. Y las pérdidas de carga, entonces adoptaría este valor o las calculo para el nuevo caudal. ¿Está claro? En este caso, como no se cumple, si no se cumple, entonces se comienza una primera corrección. O sea, ahí viene ahora en la tabla, en vez de condiciones supuestas, la primera corrección. En vez de llamarle Q sub 0, como es la primera corrección, a los términos le voy a llamar Q sub 1. Y voy a repetir de la columna 6 hasta la columna 9 lo mismo. Solo que con el nuevo valor de Q sub 1 corregido. ¿Me copiaron? Entonces, si no se cumple, entonces se comienza una primera corrección.
a partir de los nuevos valores Q sub 1, que ya es la corrección inicial, la primera corrección, obtenido luego de aplicarle el valor Q sub 0, o sea, el diferencial de caudal, al caudal supuesto, a los Q sub 0, debiéndose repetir los cálculos a partir de la columna 6 hasta la columna 9 para obtener un nuevo valor de Q sub 1 de diferencial pequeñito. Y ahí comprobar si ese nuevo valor de diferencial Q sub 1 pequeñito cumple con ese error de cierre. Si no cumpliera, le aplico la corrección Q sub 1 pequeñito a Q sub 1 para obtener el Q sub 2. Y vuelvo a calcular para obtener un diferencial de caudal Q sub 2 y compararlo con el error de cierre. Y es ahí cíclico hasta que logre que se cumpla. Por ejemplo, ¿cómo se obtiene el valor de Q sub 1 corregido? La primera corrección. Yo digo, al valor de Q sub 0, 0,0176, le sumo el Q sub 0 pequeñito. Ojo, tengo que respetar los signos. ¿Está claro? Entonces, miren acá, fíjense ustedes acá. 0, en el ejemplo, la tubería 1, aquí. Q sub 0, ¿cuánto? Q sub 1, ¿cuánto es? Q sub 0 es 0,01505 más el diferencial de caudal, que es 0,026, eso me da 0,0176, que es el valor que coloco aquí como Q sub 1, Q sub 1, la primera corrección. La tubería 2, menos 0,01505 más 0,026, y eso me da menos 0,0125. ¿Está claro? Y así sucesivamente le voy sumando al Q sub 0 supuesto, el Q sub 0 pequeñito, y obtengo el Q sub 1. Cuando llegue a la primera corrección y no cumpla, al Q sub 1 calculado, que es este que estoy calculando, le sumo el Q sub 1 pequeñito y me va a dar ¿qué cosa? El Q sub 2. Y así sucesivamente. Lo otro es calcular lo mismo. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo debo parar las iteraciones? ¿Cuándo debo parar? Bueno, si se realiza la primera corrección a partir de los nuevos valores de Q sub 1 y se repiten los cálculos de la columna 6 hasta la 9, se obtiene un nuevo valor de Q sub 1, el cual se deberá someter a la comparación de que tiene que ser menor que 0,001, que es el error de cierre. Si se cumple, entonces se le aplica Q sub 1 al caudal Q sub 1 y se obtiene el valor de Q sub 2, que ese ya sería el valor de caudal definitivo que va a pasar por el tramo. Y ve, aquí le digo esto. Este proceso iterativo se repite tantas veces hasta lograr que se cumpla en todas las tuberías el error de cierre, de que tiene que ser menor el diferencial de caudal que 0,0001. Ahora, ¿cuál es el resultado del ejemplo? Una vez cumplido el error de cierre, el último valor de caudal que obtengo, Q sub n, será el valor real que circula por la tubería. Y el valor de la pérdida, HF n-1, serán las pérdidas de carga que tendrán lugar en cada tramo. En el ejemplo desarrollado, el valor de Q sub 6 es el valor real de caudal que circula por las tuberías, y HF5 serían las pérdidas de carga que tendrán lugar para ese caudal en ese tramo. Los resultados definitivos de este cálculo se pueden ver en la tabla 6. Miren acá, la quinta corrección, calculé el diferencial Q5 pequeñito y miren ustedes que todos me dan menor o igual a 0,001. Entonces ahí ya cumplió el error de cierre y paro. Ahora, cuando ya yo llegue a que todos cumplan, voy a calcular, voy a hacer con ese valor la última corrección. Por eso es que Q sub 6
va a ser el valor definitivo que va a salir de sumarle a Q sub 5 el diferencial de caudal Q sub 5 pequeñito. Ahora, la pérdida de 6 yo la puedo calcular aplicando la fórmula de Hazen-Williams para este caudal. Pero miren la diferencia que hay entre el valor de Q sub 5 y Q sub 6. 0,1909, 0,1918. O sea, estamos hablando ya de más de la milésima. Eso cuando usted lo mete en la fórmula de pérdida no le hace cambio alguno, ni se lo siente, sigue manteniendo el mismo valor de pérdida. Por eso es que para el Q6 la pérdida que adopto es la pérdida de 5 porque no hay variación, porque es muy pequeñito la variación de caudal. En la fórmula no se lo siente, no te da un cambio en el resultado. Pero tranquilamente usted puede calcular por Hazen-Williams la pérdida de HFC. Pero se va a dar cuenta que no tiene cambio. ¿Entendieron, señores? Ahora, ¿qué hemos obtenido ya de Hardy-Cross? En el ejemplo fue en la quinta corrección que me cumplió. Le aplico una última corrección para obtener entonces el valor real de Q sub 0. ¿Por qué Hardy-Cross te dice que ya cuando cumple que el valor es menor o igual que 0,001 ya no sigue iterando? Porque las variaciones ya no son significativas. No tiene que llegar a que sea 0, porque las variaciones no van a ser significativas. ¿Está claro? Y el tiempo vale oro, vale dinero. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido ya? El caudal real por tramo y su pérdida social. Que de todo esto, lo único que nos interesa a nosotros para el cálculo de la red, ¿qué cosa es? La pérdida del cálculo. O sea, todo esto lo hacemos, bueno, para obtener el valor de caudal real, pero para obtener el valor de pérdida real. Porque esa es la que le vamos a ir sumando a la altura del tanque o la carga de la bomba para saber las presiones en los nodos. ¿Me entienden? Eso es. Entonces, resumiendo los resultados de la aplicación del método de Hardy-Cross en el ejemplo, se tiene la siguiente tabla. Tenemos dos circuitos, cada uno con 4 tuberías, la longitud de cada tramo, el diámetro de cada tramo, la pérdida final, que esta pérdida es esta que yo tengo de Hardy-Cross. Fíjense que es 714 menos 37,14, 22,4. Y el caudal en metros cúbicos y yo lo transformé a litros por segundo para comparar. Ahora, es importante aclarar que el signo que antecede el caudal y la pérdida no quiere decir que el caudal es negativo en ese tramo. No quiere decir que la pérdida es negativa. No, ese signo me va a servir ¿para qué? Para darle sentido de circulación del fluido. ¿Está bien? Entonces, miren acá. Representación gráfica de los resultados obtenidos. Este es el esquema final. Miren acá. En la tubería 1 me da cómo me da el caudal y la pérdida. Positivo. Entonces va a favor de las manecillas del reloj. ¿Cuánto me dio el caudal? 19,18 litros. Mírenlo acá. Y su pérdida asociada, ¿cuánto es? 7,14. Eso es lo que me interesa de la aplicación de Hardy-Cross. Ahora, ¿está clamando que termine la clase o qué? Así, por favor, que termine. El amigo, vio el amigo. Bueno, en la tubería 2, el caudal negativo 10,92 y la pérdida 37,14. Miren acá, como es negativo, es contrario a las manecillas del reloj. Aquí está el caudal y su pérdida asociada. Entonces, una vez que yo armo este gráfico, colocándole los valores de caudales y pérdida y el sentido que le corresponde, miren ustedes acá la comparación. Este es el esquema de partida que yo supuse.
Yo dije que por el tramo AB se iban 15.05 en esta dirección. Anticross me ha dicho, mentira, no se van 15.05, se van 19,18 y no te equivocaste en la dirección. Ahora con este 19.18 es que yo tengo que comprobar en la fórmula que mi velocidad está entre 0,3 y 2 y no se me puede salir. Por eso es que yo trabajo con el medio para tener un margen, para que cuando me cambie el caudal me caiga dentro de ese margen que tengo. ¿Está claro? Entonces, miren acá, en la tubería 2, yo dije que eran 15.05 en esta dirección, me está diciendo Anticross no, es 10,92, pero con la misma dirección. La tubería 3, yo dije que por aquí se iban 5.75 y Anticross me ha dicho que es 9,88 litros por segundo, pero en la misma dirección. Y en la 4 yo dije que por aquí venían 3,725 litros por segundo y Anticross me dice no son 3,72, son 0,85 y tu sentido de circulación, el flujo no viene para acá, viene para acá. O sea que ahí me equivoqué en el caudal y en el ciclo, pero Anticross me lo corrige. ¿Entienden? Ahora, de todo esto, y aquí vemos, por ejemplo, una comparación de los caudales, los supuestos y lo que me devolvió Anticross. ¿Ven? Mis errores. E inclusive, fíjense ustedes que donde único me equivoqué, que aquí yo dije que era negativo y aquí dice que es positivo. Aquí, bueno, con signo cambiado. Fue en el único lugar que me equivoqué en el sentido de circulación, pero en los caudales me equivoqué. Ahora, de todo eso, lo que más me interesa a mí para lo que viene, ¿qué cosa es? La pérdida y el sentido de circulación. Otra. Eso es lo que me va a permitir a mí obtener qué cosa. En este caso, comprobar si la altura del tanque va a ser suficiente, la que le dieron, o sencillamente en un proyecto nuevo, calcular cuál va a ser la altura de mi tanque, que me permita vencer las pérdidas de carga y garantizar en el nodo crítico la presión mínima recomendada por la norma, según el lugar donde yo esté diseñando. Porque dependiendo de la población, la pérdida puede variar desde 5, 13, de 5, 10 y 13 metros. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Ahora, la próxima clase, enfermos, recodidos, como estén, rengueando, vengan. Porque esa clase es fundamental. ¿Está bien? Ahí es donde ustedes van a, yo les voy a explicar y ustedes van a decir, que bien me explica ese cubano, le entendí todo. Y cuando sacan del examen van a decir, qué mierda. Les deseo una feliz tarde.